El siguiente video es patrocinado por Whokeys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows, y con este código vas a tener un 30% de descuento. Realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo. Esto te va a servir para un computador y de por vida. Finalmente, licencias originales, la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo. Ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Copiapó, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Ya varios hemos sido testigos, o gran parte de la comunidad del jailbreak, de esta nueva liberación del jailbreak de Uncover. Todo partió nuevamente con Pwn2Own en su cuenta de Twitter, el líder de este equipo, que estuvo citándose a sí mismo a través de un retweet que él publicó el pasado 25 de febrero del 2021 diciendo "I'm still here", todavía sigo aquí. Y cada vez que realiza aquello, sabemos que nuevamente se viene una liberación y efectivamente así fue. Así que las felicitaciones a este equipo por traer una tremenda alegría a la comunidad del jailbreak, debido a que ahora hay 4 nuevas versiones de iOS que antes no tenían jailbreak y ahora sí, son desde iOS 14.6, .7, .7.1 y 14.8. Así que de inmediato reitero estas frases que siempre estoy repitiendo en este canal: esperar y no desesperar, y ser paciente. Estando en la versión más baja de iOS ya puedes ver los resultados que se rinden cuando se sigue este consejo. Así que gracias a todos los que siguieron a esa recomendación que siempre se va entregando. Lo siguiente a aclarar es que este jailbreak es del tipo semi-untethered. Eso quiere decir que cada vez que el dispositivo se apague, se reinicie o se descargue, hay que estar realizando el jailbreak otra vez. En otras palabras, no es untethered. Ese que tú apagas y enciendes y sigue activo, en esta oportunidad no lo ves. Y respecto a la forma para estarlo instalando, hay varias en realidad. Hay un tutorial que yo subí hace unos días atrás con la herramienta de Sideloadly, que es compatible con Windows y con macOS. Este método es absolutamente gratuito y si quieres realizarlo sin computador, bueno, ahí viene a ser de pago, y una de las opciones puede ser la tienda Flexstore, aunque el método que yo estuve compartiendo fue el oficial, utilizando Alstore, que si tú luego de realizar todo el jailbreak instalas el tweak al daemon desde la repo de Charis, ya te olvidas del computador y lo disfrutas de una manera realmente asombrosa. Y si llegas a tener problemas con Alstore, te voy a dejar en la descripción de este video estas soluciones que siempre te van a ayudar. Ahora, respecto a los dispositivos que son compatibles con este jailbreak, tal como lo dijo Pwn2Own en su cuenta de Twitter, por ahora son solamente los iPhone que tienen un procesador A12 y A13. Eso quiere decir lo que estás viendo acá en pantalla. Todos los iPhone 11, el SE segunda generación, el 10S, el 10R también. Y de inmediato surgen las preguntas con los usuarios que tienen algún iPad. Tal como aparece ahí en la página de Uncover, este dispositivo aún no es soportado. Entonces, ¿qué va a pasar con cada uno de estos equipos? ¿Han quedado en el olvido? También, ¿qué va a pasar con todos los que tienen un procesador A14? Hablando específicamente de todos los modelos de iPhone 12. E incluso, ¿qué va a pasar con los dispositivos que tienen un procesador A11 o inferior? Haciendo referencia a los que estás viendo ahora en pantalla, el iPhone 10, 8 e inferiores. Bueno, estos en particular ya tienen una solución, y es estar utilizando el jailbreak de Checkra1n, que al día de hoy incluso es compatible con iOS 14.8.1. Y la pregunta es, ¿hay una solución o alternativa para los iPad que soportan iOS 14 o para los iPhone 12 que tienen iOS 14 también? Bueno, todo va a depender de la vulnerabilidad del exploit que estuvo utilizando Pwn2Own para estar actualizando su herramienta de Uncover. Y la respuesta a esta pregunta la estaría trayendo Ichitazo, que es un creador de tweaks muy importante dentro de nuestra comunidad, el cual estuvo diciendo que la herramienta de Uncover se actualizó con la vulnerabilidad que estás viendo acá en pantalla. Esta en particular, tal como lo dijo él, fue el creador, el chinito de Pattern, que nuevamente se está luciendo. De hecho, hace tiempo atrás él también nos compartía este video donde mostraba esta vulnerabilidad funcionando sin ningún problema en un iPhone 10R, procesador A12, estando en iOS 14.6. E igual hay algo muy curioso e interesante con esta vulnerabilidad, y es que Apple la parchó en iOS 15.02.
Eso significa que si Pwn2Own, el líder de Unc0ver y su equipo ocuparon este exploit, posiblemente también veamos una actualización de su herramienta hasta iOS 15.0.1. Por último, si revisamos el contenido de seguridad de iOS 15.02, ¿dónde estaría la vulnerabilidad que Unc0ver ocupó para estar actualizando su herramienta de jailbreak? Podemos ver que al final de cuentas todos los iPhone y todos los iPad serían compatibles también. Así que si tú tienes alguno de estos iPad o alguno de estos iPhone, simplemente tendrías que ser paciente y estar esperando la versión de iOS en la que te encuentras ahora mismo. Lo siguiente que nos estuvo diciendo Chitazo es cómo poder estar instalando hoy día iOS 14.8, que es la versión más alta de iOS que soporta el jailbreak de Unc0ver, y para aquello existe obviamente este método que yo estuve compartiendo en mi cuenta de Twitter. Así que atención, si tú tienes un dispositivo que tiene un procesador A12 o una A13, obligatoriamente lo que tienes que estar haciendo es subir a iOS 14.8. Si ya tienes jailbreak, lo puedes hacer con este tutorial, y si no tienes jailbreak, lo puedes estar realizando con este otro tutorial. Así que no te vayas a perder estos paso a paso. También sé que hay algunas personas que han guardado sus archivos SHSH para estarlos utilizando con la herramienta de Future Restore, pero este programa en particular, cuando ocupas los SHSH de iOS 14, va a quedar desactivado el Face ID. Así que al día de hoy el mejor método para estar subiendo a iOS 14.8 es a través del perfil prohibido, este que retrasa las actualizaciones de iOS. Así que no te vayas a perder este video. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo puedo estar ocupando este perfil? Bueno, tal como lo muestra la página oficial donde se descargan estos perfiles, quedan solamente 9 días para que sea utilizado. Así que si vemos el calendario, esperemos que el líder de Unc0ver, Pwn2Own, esté liberando una actualización de su herramienta para otros dispositivos para que puedan estar subiendo hasta iOS 14.8 antes del 9 de enero. Porque si llega a caducar este perfil, no hay uno de 14.8.1. Luego la única opción que se tendría es la de estar esperando allí en iOS 15.0, aunque la mejor de todas, diría yo, es 15.1, que todavía va a estar expirando ese perfil en más de 2 meses. Así que si tú estás en iOS 15, ¿cuáles son las novedades para este iOS en particular? Bueno, la única versión que se firma al día de hoy es 15.2, no es la mejor de las versiones. Si tú estás en alguna de estas versiones que se encuentran con color rojo y por ejemplo quieres novedades del jailbreak de Checkra1n, te voy a estar dejando este tutorial en la descripción para que veas las últimas noticias respecto a este jailbreak. Y si es que te encuentras en iOS 15.1.1 o 15.1 y alguna de estas versiones inferiores, también hay muy buenas noticias para ti que no te puedes perder a través de este video. Pero sin importar en la versión de iOS 15 en la que te encuentres al día de hoy, sí o sí tienes que estar bloqueando las actualizaciones automáticas de iOS y obviamente estar guardando tus SHSH. Y más noticias del jailbreak de iOS 15 y muchos más consejos fue parte de la conversación que tuvimos con Fernando, con un tremendo anuncio que no te puedes perder en ese video. Y cualquier otra novedad, tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo en este canal, donde subo contenido relacionado con el jailbreak. Bueno, ahora que ando de vacaciones, por lo menos semanalmente, pero ya sabes que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.